presento ante ti, Padre precioso, para hablarle a tus hijos, para hablarle a tu novia, precioso Dios. Pero sé tú, Espíritu Santo, que le hable a ellos, bendito Dios. Usa mis labios, quita todo pensamiento humano, precioso Dios. Claro, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es para Él. Wow, sabes, el Señor me hablaba muy fuertemente a través de la palabra que hoy quiero compartirte, y dije yo, bueno, pues si a mí me habló fuerte, a ustedes también. Amén. Y bueno, hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Qué vaso te gustaría ser? ¿Un vaso de honra? ¿O te gustaría seguir siendo un vaso de deshonra? Un vaso de vergüenza. Hay en unas Biblias que dice así. Acompáñame por favor, ahí está la pregunta, tú eres el que decide. Amén. Acompáñame por favor a Romanos 9:21. Me dices amén cuando llegues a ese lugar. Romanos 9:21. ¿Ya estamos ahí? Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Verdad? Te decía yo, en algunas otras versiones dice: ¿no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Sabes, mi hermano? Dios me mostraba que Dios nos sacó de ese lugar. Dios nos sacó de esa posición. Porque cuando vivíamos en el mundo, éramos vasos de vergüenza. Éramos vasos, éramos instrumentos que le servían al diablo, que le servían al enemigo. Éramos instrumentos de deshonra. Yo no sé tú cómo llegaste cuando hiciste de Cristo. Yo no sé qué tan lastimada estabas, qué tan desordenada tenías tu vida. No sé qué tanto pecado había en tu corazón. Pero sabes, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso te digo, de ahí nos sacó el Señor, de un desorden tremendo. Practicábamos el pecado. Amén. Pero hoy quiere hablarnos. Hoy recibe lo que el Señor tiene para tu vida, porque la tuvo para la mía. Amén. Dice la palabra que nosotros andábamos ajenos a la vida de Dios. ¿Ah? Es más, nos escucharon, ¿a poco no? Cuando te empezaron a compartir de la palabra de Dios como Jesucristo, no como una religión, como una relación personal. ¿Ah? Después. No, yo no ando tan mal. ¿Ah? Yo no quiero pertenecer ahí, yo estoy bien así como estoy. ¿Sabes por qué? Porque vivíamos ajenos a la vida de Dios. Porque si teníamos a Dios, lo teníamos como una religión, ¿verdad? Y el ir y cumplir en determinado lugar era suficiente. Amén. Pero hoy el Señor quiere hablarle a sus hijos, quiere hablarle a su pueblo. Amén. Acompáñame por favor a Isaías 30. Isaías 30, 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice: ay de los hijos que se apartan. ¿De los qué?
¿Cuántos son hijos? Amén. Entonces estoy en el lugar correcto. Le estoy hablando a hijos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sabes? Egipto representa el mundo de donde tú y yo salimos. Y está diciendo, ay de los hijos que se apartan de Jehová. Dice, para tomar consejo y no de mí. ¿Cuántas veces en las situaciones en que estamos buscamos soluciones en el mundo? Buscábamos de la manera en que lo hacíamos antes de conocer de Cristo. ¿Verdad? Antes de, se nos enferma el niño, se nos enferma alguien, y antes de hacer una oración y clamar al Señor, ¿verdad? Estamos pensando, ¿qué tomé cuando me dio gripa? ¿Qué tomé cuando estaba tosiendo? ¿A qué doctor voy a ir a ver? ¿Ah? ¿Qué medicinas tengo para poder darle? ¿Verdad? A veces estamos teniendo las mismas reacciones que teníamos en el mundo. A veces queremos las mismas soluciones que teníamos cuando andábamos en el mundo. ¿Y qué hay de cuando te ofenden? ¿Qué hay de cuando te lastiman? ¿Qué hay de cuando las cosas no son como las que tú quieres? ¿No te apartas de Dios? Como que el método y el sistema que Dios te dice o que Dios te enseña, como que eres más aguerrido, ¿no? Como que tú quieres más sangre, ¿no? Patín y trompón, ¿no? ¿Qué? Una oración, no entiende, ¿no? Yo le decía a mi esposo, cuando mi hijo llegaba tarde, me decía, ponte a orar. Yo decía, ¿qué orar? Unos cinturonazos es lo que le hace falta, ¿ah? Y a veces así reaccionamos. Seguimos teniendo las cosas del mundo. Amén. Y eso es cuando dice el Señor que buscamos consejo, buscamos cobijo con la cubierta que teníamos antes. Hoy Dios quiere que entendamos que ya no debemos de ser así. Hoy tenemos la palabra más certera, la profecía más segura sobre de tu vida, sobre de tu enfermedad, sobre de tu necesidad, para que puedas salir de ella. No busques cobijo, no busques consejo en el mundo, porque las consecuencias seguirán siendo fatales. Amén. Gracias. En el versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. ¿Qué dice? En confusión. Mira, mi hermano, si tú y yo seguimos de esa misma manera, con los métodos y el sistema que usábamos antes, con las reacciones que teníamos antes, va a venir esto, vamos a seguir teniendo esto en nuestras vidas. Dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará ¿en qué? En vergüenza. Así vivíamos, en vergüenza, aunque creíamos que no estábamos dando vergüenza, pero así Dios nos veía. Dice, y el amparo a la sombra de Egipto en confusión. Siempre viviremos en confusión cuando no tomamos el consejo, cuando no vivimos la palabra de Dios. A veces decimos que no nos funciona Dios, que Dios no está haciendo las cosas cuando nosotros queremos, a la hora que queremos. Y vamos y buscamos consejo del mundo, hacemos las cosas a la manera que seguimos haciéndolas en el mundo, seguimos pidiendo prestado, seguimos reaccionando con crítica, con ofensa, con insultos.
y seguiremos en confusión. No vamos a poder vivir y mirar el poder de Dios, porque vamos a seguir estando confundidos, porque es lo que el mundo trae, el consejo del mundo, eso es lo que trae a nuestras vidas, vergüenza y confusión. Amén. Siempre habrá consecuencias dolorosas, siempre tendremos amargura, tristeza, soledad, necesidad. No nos podemos sentir satisfechos, porque en el mundo no hay satisfacción. Y cuando tú ya recibiste a Cristo en el corazón, cuando tú ya recibiste el pneuma de Dios, sabes, el mundo no te saciará. Los millones que llegaras a acumular no te saciarán. Los lujos que llegaras a tener no serán suficientes, porque siempre necesitarás de la palabra de Dios, siempre necesitarás de tu Padre Celestial, que es el único que te traerá prosperidad, seguridad, esperanza, felicidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. En Él, solo en Él estaremos seguros, solo en Él alcanzaremos la plenitud, solo en Él estaremos seguros. Amén. Vamos a saltarnos hasta el versículo 12. Isaías 30:12. Si nosotros persistimos en no obedecer a Dios, en no poner por obra la palabra de Dios, mira lo que puede llegar a suceder. Y te decía yo, de ahí nos sacó el Señor. Dice, por tanto, ¿ya están ahí? Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene a ser súbita y repentina. ¿Cuántas veces te ha sucedido que reaccionas y haces las cosas como las hacías antes y te va muy mal? ¿Cuántas veces, cuántas caídas has tenido? ¿Cuántas veces te has sentido? ¿Cuántas veces has reaccionado con violencia? ¿Cuántas veces has seguido pecando? A pesar de que ya escuchaste la palabra de Dios, a pesar de que ya te dijo el Señor, ama a tus enemigos, sigues guardando rencor. A pesar de que ya te dijo el Señor, ora por la gente que te lastima, ora por la gente que te ultraja. Y tú dices, no, por lo menos una manita de puerco, por lo menos algo que le duela como me está doliendo a mí. ¿A poco no? Sabes, esa es una palabra para que medites, para que reacciones y que verdaderamente vivas lo que Dios nos está enseñando. Por eso ser hijo de Dios no es una religión, no es decir estoy dentro de una religión. Estoy dentro de una relación que me lleva a cambio, que me lleva a transformación, que me lleva a seguridad, me lleva a esperanza, me lleva a gozo, a pesar de lo que está sucediendo en mi vida. ¿Sí me doy a entender? Y mira el versículo 14. Ay, Señor, ¿ya están ahí? Dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego al hogar y para sacar agua del pozo. Mi hermano, ¿quieres seguir siendo un tiesto? ¿Alguien que está quebrado? ¿Alguien que está derribado? ¿Alguien que está derrotado?
Sabes, está diciendo esta palabra, que el vaso del alfarero, ¿quién es nuestro alfarero? ¿Quién nos forma? ¿Quién nos está llevando ahora? ¿Quién es el que transforma tu mente? El que renueva tu mente. Dios, el alfarero de nuestra vida. Por eso tenemos que buscar consejo en la palabra de Dios. Por eso tenemos que reaccionar como la palabra de Dios nos lo está enseñando. Vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos. ¿Sabes? Yo quería hacer esto vívidamente, ¿verdad? Traer un vaso, azotarlo en el piso y que vieras cómo se despedaza. Y cuando llegamos aquí, cuando llegamos a conocer de Dios, llegamos de esa manera, destrozados, despedazados, con un corazón roto, sin un propósito en nuestra vida. ¿Sabes? Porque cuando un vaso de esta manera ha sido roto, es porque ya sirvió para algo, ya fue usado para algo. Pero más sin embargo, por la violencia, por el pecado, dice que sin misericordia somos hechos pedazos. Dice, tanto que entre los tiestos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. El agua que tú y yo necesitamos es el agua que dice la palabra de Dios. Es agua que salta para vida eterna. Y sabes, por eso es difícil. Por eso es difícil cuando llegamos a los pies de Cristo. Porque como venimos hechos pedazos, nos cuesta trabajo encontrar a Dios. Por eso es un proceso que tú y yo tenemos que pasar, para que Dios vaya uniendo nuevamente ese vaso roto, esos tiestos que el mundo hizo en nuestras vidas, esos sueños que ya no estaban en nosotros, que únicamente le servíamos al pecado, que aún estábamos a servidumbre del diablo. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. Y Dios nos trajo, nos buscó y nos sacó de esa condición para hacernos vasos de honra, para hacernos vasos útiles, para volver a tener sueños, volver a ser útiles para algo en este mundo, en esta tierra. Cuando algo se quiebra, déjame decirte, la palabra quebrar viene de una raíz sheber, que quiere decir fractura, ruina, afligir, caído, cautivo. Ahí piensa, ¿de qué manera venía? ¿De qué manera llegaste? ¿Fracturada? ¿Arruinado? ¿Afligido? ¿Caído? ¿Cautivo? ¿Herido? ¿Derribado? ¿Venías desmenuzado por las situaciones del mundo? ¿Por las aflicciones del mundo? ¿Por el pecado en el que estábamos? Yo creo que la primera cita que leímos, ¿verdad? De ahí nos sacó el Señor, de ser vasos de vergüenza, vasos de deshonra. Ahora ya no quiere que sigamos así. Ahora ya no quiere que estemos de esa manera. Ahora quiere que verdaderamente seas un hijo de Dios y que verdaderamente tu mente esté puesta y enfocada en agradarle a Dios, en bendecir a Dios, en bendecir a tus hermanos, en ser luz para las naciones, en ser luz para la gente que está cerca de ti. Amén. Él nos trajo con esos lazos de amor para restaurarnos, para volver a juntar esos pedacitos de nuestro corazón, para ahora poder servirle, honrándolo, amándolo.
dando lo mejor de nosotros. Amén. Sabes, en la condición de quebrado nos sentimos perdidos. Estábamos perdidos, y cuando llegamos aquí, lo primero que Dios trae a nuestras vidas es un orden, es una disciplina. Y dice que la disciplina, la verdad, no es causa de gozo. Sabes, cuando estás hecho pedazos, cuando estás destruido o cuando vives cautivo, no puedes serle útil al Señor. No puede usarte el Señor de esa manera. Por eso Él viene a restaurarnos, por eso Él viene a renovarnos. Amén. En el Salmo 68:13, si me haces favor. Hoy celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Hoy celebramos que Él dio su vida por ti y por mí, que Él nos trajo redención a nuestras vidas, trajo perdón de los pecados. Decía el hermano Ángel que los pasados que tuvimos, los pecados que cometimos ya han sido perdonados, ¿sí? Ya han sido echados al fondo de la mar. Pero mi hermano, no tienes que seguir pecando, ¿verdad? Hay una palabra donde dice que el que mucho peca, mucho se le perdona. Pero a partir de que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya no tienes autorización. Dice la palabra que ya no debes de tener fuerzas ni para pecar. Amén. A veces estamos confundiendo, al cabo que Dios nos perdona. No, mi hermano, no sabemos si te dé tiempo de pedir perdón. Amén. Salmo 68:13. ¿Ya están ahí? Bien, que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. Eso es lo que hoy te dice el Señor. Aunque venías roto, aunque venías destrozado, aunque venías sin propósito, aunque eras inútil, hoy a partir de que tú lo recibiste, a partir de que tú escuches verdaderamente y vivas la palabra de Dios, dice: seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. ¿Sabes? La paloma representa la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Representa la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando te está diciendo que como seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, ¿sabes que la plata significa redención? En el Salmo 66:10 dice: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a plata. A ti ya te ha purificado el Señor a través de su palabra, a través de su presencia, a través de haberte dado al Espíritu Santo. Eres redimido y eres puesto como plata en sus manos. Por eso te digo, nosotros ya no podemos pecar. Debemos esforzarnos cada vez más, porque ya hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, ya hemos sido redimidos, y seremos como palomas, seremos como el Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros, como hijos de Dios, haremos mayores cosas que Jesús hizo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Dios te puede dar ese poder? Porque estás viviendo la palabra de Dios, estás siendo fiel a la palabra de Dios, estás muriendo al que tú eras antes, y ahora estás poniendo por obra que Dios te está enseñando. Amén. Acompáñame a 2 de Timoteo 2:20 y 21. ¿Sabes? Esa es la intención de Dios: redimirnos, darnos su Espíritu Santo. Pero yo me pregunto,
¿Verdaderamente quieres eso? ¿Verdaderamente quieres ser honrado? ¿Verdaderamente has dejado de hacer y ser como eras antes? No sé cuánto tiempo tengas de conocer al Señor, pero dice la palabra que el que más conoce, más se le demanda. Amén. Segunda de Timoteo 2:20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Antes, así nos usaba el mundo, en su vileza, en su inmundicia. Amén. Así que si alguno se limpia, si pueden repetir conmigo este versículo, por favor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque a pesar de nuestra vileza, a pesar de nuestra inmundicia, Él te quiere hacer un vaso de honra. Él te quiere honrar, Él te quiere levantar, Él te quiere hacerte alguien útil para tu propia vida, para tu propia familia, para la propia iglesia, para la sociedad, para el mundo. ¿Sí podemos entender esto? Que estés dispuesto, disponible a la hora que el Señor lo requiere, no cuando tú quieras. No es cuando tú quieras, cuando tú puedas. ¿Sí me doy a entender? Dice dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Sabes? Cuando estaba yo leyendo esta palabra y en medio de lo que Dios me hablaba, en medio de lo que estaba yo llorando, me acordé de un chiste que me dicen mis nietos: abuelita, dice, te vamos a contar un chiste, ¿no? Era un señor que vendía un jabón bolita, ¿ah? Y que le decía, cógeme este jabón, ándele, mire, es muy útil, que no sé qué. Y dice, mire, páseme una ropa sucia, y ya le da la ropa sucia. Y le dice, mire, así, una lavadita con jabón bolita y su ropa queda fresquecita, ¿ah? A ver, páseme otra, ¿ah? Y así varias ropas, porque hay una donde le pasan un calcetín, ¿ah? Como que más negro, más hediondito, ¿ah? Y le dice, una lavadita con jabón bolita y su ropa queda. Otra lavadita con jabón bolita y su ropa. Otra lavadita. ¿Cuántas lavadas necesitas para dejar de ser, para dejar las cosas del mundo atrás? Dice la palabra que esa es la que nos limpia. Por eso el hacer los devocionales es una gran bendición. Aún tu iglesia deberías de hacer tus devocionales, aunque no los tengas que entregar. Haz devocionales, hazte esa disciplina de oración, de lectura, de comunión con Dios, porque es lo único que te va a limpiar. Es ese jabón bolita que necesitas para que tu mente sea renovada, para que estés dispuesto a hacer el bien constantemente, no importándote a ti cómo te traten, no importándote a ti lo que te digan, porque cada uno, esto es algo personal, y cada uno dará cuentas de lo que está uno haciendo aquí en la tierra. Y espero que el Señor vea a sus hijos haciendo lo bueno. Espero, mi oración es que te halle en una disposición de estar haciendo lo bueno constantemente. Amén.
Entonces, en las manos de Dios, quiere decir que nos está formando. Dios es nuestro formador, Dios es nuestro hacedor y nosotros somos el barro en sus manos. Y mi pregunta es, ¿qué tanto te dejas moldear por el Señor? ¿Qué tan buen barro eres? ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios nos habla en Jeremías acerca del alfarero, ¿verdad?, que dice que se le echó a perder la vasija que estaba haciendo en sus manos. ¿Sabes que no es culpa del alfarero? ¿Sabes que es porque el barro es de mala calidad? ¿Sabes que cuando tú no estás dispuesto a morir, eres de mala calidad como barro en las manos del Señor? Porque sigues en tus necedades, sigues en tus pecados, sigues en tus mismas reacciones, sigues en tu mismo carácter. Y no porque el alfarero sigue el sistema y el método que se necesita para hacer una vasija o para hacer un vaso. Pero si se echa a perder, porque el barro es de maldad, porque sigue teniendo burbujas, sigue teniendo piedras que impiden que la vasija se pueda hacer. Y cuando tú tienes esas burbujas y esas piedras y no las quieres quitar, no las quieres sacar de tu vida, Dios no te puede formar como Él quiere. Y no por culpa de Él, por culpa tuya, porque no estás dispuesta, porque no estás dispuesto a hacer y a vivir lo que Dios te está enseñando. Amén. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Te decía yo que estar en las manos de Dios, el formador de nuestras vidas, es lo más hermoso y lo más maravilloso que nos puede pasar. Segunda de Corintios 4:7, ¿ya estamos ahí? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros. Si tú estás dispuesto, eres un tesoro en las manos del Señor. Si tú estás dispuesto a morir, si tú estás dispuesto a dejar atrás tu pasado, atrás tus actitudes, atrás todo aquello, tus reacciones, tu carácter, tus odios, tus rencores, tus envidias, tus resentimientos, tus dolores. Y ahora vives en obediencia a Dios. Eres un tesoro en sus manos. Eres algo que moldeará fácilmente. Serás útil. Ese tiesto que eras, esos sueños que estaban rotos, vuelven a revivir. Vuelves a renacer. Dice la palabra que es nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse moldear por el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ser vasos de honra? ¿Cuántos están dispuestos a morir a esas pequeñas cosas? A esas pequeñas cosas que traemos arrastrando del mundo. Amén. Déjame te explico más o menos el proceso para hacer un vaso de barro. A grandes rasgos. Soy alfarera, ¿verdad? Estudié, queridos, para poder darles esta enseñanza. Amén. Entonces, mira, ¿qué se necesita para hacer un vaso? Una jarra, un jarrón, un plato, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Pues primeramente se necesita el alfarero, por supuesto. ¿Quién lo va a hacer?
Y ya tenemos a Dios como nuestro alfarero, bendito sea Él, por gracia y misericordia, ¿verdad? Tenemos un alfarero, tú y yo. Luego se necesita el barro, que somos nosotros. ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, fórmame? Señor, hazme un vaso de honra. Amén. Y también se necesita una rueda, ¿verdad? Una cosa con la que trabajan los alfareros y que le van moviendo así con su patita y eso va dando vueltas, ¿verdad? Y se le van dando la forma. Fíjate, algo bien importante, se le va dando la forma que el alfarero quiere, no lo que el barro quiere. ¿Ah? No, cuando lo va a agarrar el alfarero le dice el barro, ¡ey, yo quiero ser plato! A mí hazme un jarrón. ¿Ah? Algunos parecemos jarrones, sí, ciertamente. ¿Ah? Pero así me quiso hacer el Señor, ¿y a ustedes qué? A ver, ¿sí entendemos esto? El alfarero va a hacer lo que él quiere, lo que él decide, no lo que el barro decide. Grábate esto en tu corazón. ¿Ah? No, Señor, es que yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella, como él. Yo quiero hacer lo que ella hace. Quiero danzar como Mayra danza. ¿Ah? Quiero tocar como Jason. Y me aloco y toda la cosa. ¿Ah? Eso no se puede. Deja que Dios decida lo que va a hacer contigo. Tú tienes que estar dispuesto. ¿Sí me doy a entender? Bueno, sí, fui clara, ok. Entonces agarra el barro y con su ruedita, ¿verdad? Y ese barro lo pone en medio de la rueda. Espiritualmente, tú y yo tenemos que estar en medio de la voluntad de Dios para que se pueda trabajar con nosotros. En medio de lo que Él quiere que tú hagas y que tú seas. ¿Sí me doy a entender? Bueno, luego, el alfarero tiene un recipiente con agua. Escucha esto. Mientras está trabajando con el barro, con la patita y el barro, dándole la forma, tiene un recipiente con agua que lo tiene que estar mojando constantemente. Si el alfarero no moja el barro constantemente, esa pieza no se va a poder formar porque el barro se seca y ya no se puede trabajar con él porque está seco y se quiebra, se rompe. ¿Sabes? Cuando tú y yo no nos estamos refrescando con la presencia del Espíritu Santo, con nuestras oraciones, no tenemos el agua que se necesita para seguir siendo formados por Dios. No es que por mis calcetines, ¿verdad?, les pedimos que oren, les pedimos que lean, les pedimos que busquen el tiempo de oración para que tengan agua fresca, para que tengan esa agua que necesitan para poder continuar el proceso que Dios tiene para nosotros. Es necesario buscar la presencia, buscar ser refrescados. No creas que te decimos no te dejes de congregar nada más porque sí. Porque aquí recibes el agua fresca, aquí recibes el agua que necesitas para seguir siendo moldeado por el Señor. Amén. Entonces, ya después de que está el alfarero moldeando, ¿verdad?, va al proceso
del horneado. Todas las piezas que hace un alfarero tienen que ser horneadas. Amén. Oh, Señor. Imagínate ya desde que te empezaron y te hicieron bolita, ¿ah? Como que ya empezó a doler. Luego cuando te empezaron a moldear, como que sigue doliendo. Imagínate el horno. Imagínate cuando estás atravesando situaciones dificilísimas, situaciones imposibles, situaciones que tú ni el mundo podrán resolver. Solo Dios con su presencia en tu vida podrá salir de eso. Dáselo fuerte porque es para Él. El horno tiene temperaturas altas y a veces, dependiendo lo que Dios va a hacer de ti, son más altas. ¿Verdad? Si tú estás dispuesto a servir a Dios y ser un vaso de honra, necesitarás más temperatura en el horno para que pueda ser instrumento útil para la obra de Dios. El servirle a Dios no es fácil. El escuchar lo que la gente dice de ti cuando le estás sirviendo al Señor no es fácil de superar. El ser instrumento útil en las manos de Dios es algo difícil. Es algo que se requiere haber pasado el horno, haber superado todas las cosas y seguir amando, seguir bendiciendo, seguir levantando, seguir gozoso, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que el enemigo quiera derribar en ti, a pesar de lo que tu propia concupiscencia hay en tu corazón. Tú tienes que continuar. Tú tienes que superar el horno, las temperaturas que tenga que ser necesaria para hacer ese vaso de honra, para ser usado en la obra del Señor. El horno, al pasar por el horno, eso trae brillo a la pieza que se está haciendo. ¿Quieres brillar? ¿Quieres brillar? Soporta el horno, vive la palabra de Dios, muere a lo que tú quieres. El horno también trae firmeza. Es porque algo se puede sostener, ¿ya? Si no fuera como una hoja. Y el vaso es algo que se sostiene, que ahí queda, sirviendo, siendo usado, siendo útil para algo. Amén. Trae firmeza. El vaso que no es horneado se rompe con cualquier golpecito. Cualquier testereón ya se sintió. Y sabes, ahí pensé, y los jarritos de Guadalajara, que no. ¿Cuántos jarritos de Guadalajara hay aquí todavía? Ay, es que el hermano, ya ves cómo es, ya ves qué reacciones tiene. Yo mejor con él ni hablo. No, ese, no. Te sientes, te ofendes. ¿Ah? Yo ya no regreso ahí a esa congregación. Ay, no, el pastor ni nos hace caso. Le vale si estamos enfermos o no. ¿Ah? ¿Cuántos carritos de Guadalajara hay aquí? No levanten las manos. Dije yo, ay Señor, allá está mi hija en Guadalajara. Hornéala, Señor.
que sea firme, que sea útil para tu obra, Señor. ¿Sí me doy a entender? Vamos más adelante, ya falta poco. Recuerden, les dije que 3 horas, Después del horneado, el horneado te afirmará espiritualmente, el horneado te afirmará, te dará la seguridad, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estás viendo. Te dará el brillo para resplandecer en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de tu vida resplandecerás, porque has superado el horno. Tendrás templanza, tendrás firmeza, tendrás decisión, tendrás dominio propio y reaccionarás como un hijo de Dios, siempre siendo de luz, siempre siendo de bendición, siempre orando por tus enemigos, porque has superado el horno. Amén. Y luego, el último paso, lo que te decía yo hace ratito, esas piedrecitas, esas burbujitas de aire, que es algo imperceptible a la vista. Aquí puedes, hermano, qué bendición verte. Ay, hermana, qué guapa viene ahora. Yo les dije, ahora se voló el Señor conmigo. Ahora se lució. Pero ¿qué tal de lo que hay en tu corazón? ¿Qué tal de lo que no vemos? ¿Qué tal de lo que haces cuando un hermano no te ve? ¿Qué tal de lo que piensas? ¿Qué tal del resentimiento, de la amargura? Eso no se ve. Se ve si eres drogadicto, se ve si eres alcohólico, Pero ¿qué tal esas burbujas que no se ven? ¿Qué tal esas piedrecitas que cuando no hay nadie, tú sigues diciendo groserías? O tú sigues mintiendo, o tú sigues fumando, tomando. Al fin que ni me ve el pastor. No, está la hermana. Pues de una vez le entro. ¿Para qué poder fumarme ahora? ¿Para qué fumarme lo de mañana si lo puedo hacer ahora? ¿Qué tal? ¿Verdad que ser vaso de honra no es muy fácil? ¿Verdad que ser usado por Dios no es fácil? ¿Verdad que dejar de buscar el consejo del mundo no es fácil? Es la disposición de tu corazón. Sabes, Dios nos dio un libre albedrío. Él está dispuesto. Él estuvo dispuesto a morir por ti, a morir por mí. Amén. Ya se me están durmiendo algunos. Como dice una pastora, despiértame a ese, por favor, despiértalo, que escuche la palabra de Dios. Todos voltean y todos se despertaron. Así les voy a hacer. Despiértame a aquella, por favor. ¿Ok? Las piedrecitas y las burbujas de aire son cosas insignificantes quizá, casi imperceptibles a la vista. Pero si se van al horno con estas cosas, explotarán adentro del horno. Por eso ya le estará sirviendo al Señor. Por eso ya estará siendo usado por Dios. Y no resistes lo que está viniendo a tu vida. Explotas, te vas, te alejas y te vuelven a hacer añicos en el mundo. Porque regresas al mundo, regresas a buscar consejo de Egipto y no de Dios. Y fueron pequeñas
cosas que tú no quisiste dejar. No que el alfarero no haya podido quitar, porque Dios te ha dado un libre albedrío. Y eres tú el que decide. Soy yo la que decido servirle a Dios o no servirle, ser útil o ser para vergüenza. Hoy decide qué quieres ser, qué camino vas a tomar, qué vas a vivir. Hoy decide. Hoy te está dando Dios la oportunidad de decidir, de ser un vaso de honra, una vasija de honra, un instrumento útil. Pero de ti depende si quieres seguir siendo inútil toda tu vida. ¿Quieres seguir sirviéndole al pecado? Aún haber recibido ese neuma de Dios, aún de que murió por ti, se sacrificó para que no viviéramos de esa manera, para que no fuéramos vasos de deshonra. Dice la palabra: bástate ya el tiempo pasado, bástate ya lo que hiciste. Dios te ha traído a hacerte alguien de honra, alguien útil, y de ti depende si lo tomas o no lo tomas. Es necesario amasar y amasar el barro para poder sacar esas burbujas de aire, esas pequeñas piedrecitas. Y créeme, sé de lo que te estoy hablando. Sé que cuando Dios te amasa, sé que cuando Dios está trabajando en ti, es doloroso. Pero no hay mayor bendición. No hay mayor bendición en tu vida que servirle a Dios. No hay mayor bendición que ser un vaso de honra. No hay mayor bendición vivir dentro de la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y si tú consideras eso en tu corazón, no es porque te lo merezcas, es porque Dios ha tenido misericordia y te ha querido dar ese regalo de purificarte como a plata, de formarte como un vaso de honra y de poder ser útil para la obra de Dios. Amén. Todo depende de la disposición que hay en ti para el llamado que hoy Dios te está haciendo. ¿Quieres ser vaso de honra? ¿Quieres ser un vaso útil? Te dice el Señor: obedéceme, vive mi palabra, déjate formar como yo quiero formarte. Rubén, si me haces favor, hijo, déjame explicarte esto para terminar. Vasos de misericordia, ve pasando, hijo, por favor. Déjame de explicarte esto. Te decía yo, sí estudié, queridos. Lamento decirles que me metí a un diccionario. Ahorita nada más pura melodía, hijo. Sí, primero esa. Hay vasos de misericordia y hay vasos de honra. ¿Sabes? Los vasos de misericordia eran puestos a la entrada de las ciudades. Esos vasos de misericordia los ponían a la entrada de las plazas, donde el que iba pasando, iba caminando, si tenía sed, se acercaba y tomaba un vaso de misericordia, así le llamaban, ¿verdad? Había un cántaro grande, un vaso para todo el que pasara y quisiera ir a refrescarse, y tomaba de esa agua.
dejaba el vaso y seguía caminando. Y eso es bueno, ¿verdad? Que tú puedas compartirle a alguien una palabra, que tú puedas darle una palabra de ánimo, una palabra de consolación. Aún le puedes dar una bendición física. Y serías un vaso de misericordia, ¿verdad? Y a gente que ni conoces, a gente que va pasando nada más, ¿ok? Este es un vaso de misericordia. Pero había vasos de honra. Estos vasos no los ponían ni en la entrada de la ciudad, ni en la entrada de las plazas, no estaba en lugares públicos así como para que cualquiera pasara, ¿verdad? Estos vasos eran puestos a la entrada de las casas. Los ponían a la entrada de la casa o lo ponían a la entrada del templo donde se enseñaba la palabra de Dios. Gracias. Ahí eran puestos a la entrada de la casa o a la entrada del templo. Y junto al garrafón, a la garrafa grande, que le cabían aproximadamente 5 galones de agua, alrededor de ese jarrón había muchos vasos, ¿verdad? Y cada persona que entraba a la casa o que entraba al templo podía tomar agua si tenía sed. Y agarraban su vaso, tomaban y dejaban el vaso a un lado, ya no con el montón, lo ponían a un lado. Pero había, te dije, muchos vasos, amén. Y esta era una manera de decirle a la persona que llegaba a tu casa, que llegaba al templo: eres bienvenido, aquí vas a encontrar agua fresca. Otra de las características y de las cualidades que tenía los vasos de misericordia y la jarra de misericordia era que no podía haber agua estancada. En el vaso de misericordia sí, hasta que se acababa el agua del jarrón, entonces le ponían agua nueva, pero hasta que se acabara. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? En el vaso de misericordia tenía que haber agua fresca, agua del día, no agua estancada, no agua del día anterior. ¿Ah? Hace 15 días que leí, que oré. Hace una semana que estuve en la presencia de Dios. Fui hace 8 días a la congregación a refrescarme. Esa agua tenía que ser cambiada diariamente. Repite conmigo: diariamente. Agua fresca, agua al día. Y solo los que iban a entrar a la casa o al templo eran dignos de ser recibidos de esa manera. Tú puedes decidir ser un vaso de misericordia, y es bueno, ¿verdad? Porque a veces nos dura una palabra 15 días, hasta un mes, ¿verdad? Y ya nos está apretando la necesidad, el dolor, la angustia, la enfermedad, y queremos regresar al templo. Pero aún así Dios te puede usar. Aún así Dios puede hacer que tú puedas darle consuelo a alguien, o para tu propia vida, para tu propia familia. Pero ser vaso de honra. Pero ser vaso de honra requiere estar en la presencia de Dios diariamente. Diariamente. Ser refrescados con la presencia del Espíritu Santo. Ser limpiados, cambiados y transformados por la palabra de vida, que es agua que salta a la vida eterna. Dale un fuerte, 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 fuerte aplauso a Dios.
Sabes, en esos tiempos, ahorita, esto tómalo bien en tu corazón. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad, la libertad de poder hablar de Dios, de poder compartir de la palabra de Dios, de ir a comprar 10,000 Biblias si tú quieres, de diferentes versiones. Tienes la libertad de escuchar música que bendice tu vida. Música te lleva a cambiar tu mente, a sentir en tu corazón la presencia de Dios. Tenemos esa bendición y tenemos esa oportunidad de refrescarnos con el agua de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay lugares que no se puede. Hay lugares que no hay esa libertad. Y tú y yo tenemos la libertad de hacerlo. Tenemos la libertad de escucharle la palabra de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Esto es lo que Dios habló a mi vida. Esto es lo que el Señor me decía. Si has sufrido, si has pasado penalidades, si has sido moldeada por mí, no te preocupes. No te preocupes, porque yo estoy haciendo de ti un vaso de honra, un vaso útil para bendecir no tan solo a los de tu casa, no tan solo a los de tu templo, para bendecir a todo aquel que yo te mande. Porque tú tienes que tener una palabra de consuelo. Tú debes de tener una palabra de vida para cualquier persona que Dios te mande. Y tienes que estar en la disposición de hacer el bien a cualquier persona que se acerque. Y de la manera en que seas tratado, eso no importa. Eso no importa. Importa lo que tú hayas decidido. Importa lo que tú estás viviendo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Mientras estamos escuchando esta melodía que yo creo que no se la saben, no quiero que te la sepas, quiero que medites en tu corazón. Medites lo que hoy Dios ha hablado a tu vida y que tomes una decisión. Hoy Dios te dice, toma tu decisión. Dios nos ama tanto, tanto es su amor, tanto es la confianza que pone en sus hijos, que te dice, decide si quieres estar conmigo y ser útil, o si quieres seguir en el mundo y ser para vergüenza, ser vituperado, ser lastimado, ser destrozado por el mundo. Tú decide. Ahí cierra tus ojos, cierra tus ojos.